Rompeolas con Javier Rodríguez. Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, continuamos adelante con nuestro programa y ahora vamos a hablar de naturaleza y de territorio. Vamos a hablar con ATAN. ATAN es la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que ya lleva muchísimo tiempo en esa brega, en esa lucha, y justamente dentro de ATAN hablamos con Eustaquio Villalba, que es uno de los alma mater de la asociación, ¿no? Vamos a hablar sobre los atentados a los espacios naturales, que esta semana volvía, bueno, es toda la semana y todos los días, pero bueno, esta semana ha salido de nuevo con otro atentado aquí en el sur de Tenerife. Eustaquio, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, alma mater no, solo el portavoz de la asociación y con mucho orgullo por serlo. Bueno, digo alma mater porque llevas ya tanto tiempo, ¿no? Siempre defendiendo en eso. Bueno, que, bueno, tiempo sí, eso sí es verdad. Eso es verdad. Mira, Eustaquio, seguimos con más de lo mismo. Ahora esa fiesta que fue en el sur de Tenerife, en la playa de Diego... ¿Cómo es, Diego? Diego Hernández. Diego Hernández. ¿Cómo fue la historia? Sí. Bueno, la historia es que un socio de ATAN se enteró de que se iba a celebrar esta fiesta en ese lugar, que es un lugar protegido, además, zona de interés científico, o sea que es muy relevante su importancia desde el punto de vista patrimonial, de nuestro patrimonio natural, que había la intención de organizar una fiesta masiva de más de 70 personas, con música, hogueras, fuego, en fin, toda la parafernalia que suele acompañar a este tipo de fiestas en estos lugares. Se informó de ello al concejal responsable, pero no se tomó ningún tipo de medida, sino por el contrario le contestaron que bueno, que tampoco era tan importante eso, que no ocurría nada. El resultado, como ya sabe todo el mundo y ha salido a través de nuestra denuncia en todos los medios de comunicación, es que se celebró esa fiesta, se celebró con música, con equipos musicales a todo volumen, con lo cual la repercusión sobre la fauna del lugar ya se puede imaginar, sobre todo sobre los pájaros que habitan en esa zona. Además de ello se encendieron hogueras, se llevaron a cabo todas las actividades propias de una actividad lúdica, como es de una fiesta en la playa, a pesar de haberse avisado. Es tremendo y es otra, pero bueno, es que estamos viendo que, bueno, ahora estamos hablando de esta, pero luego, por ejemplo, los comentarios que salen en las redes sociales o lo que ha dicho la parte, digamos, gubernativa, que dicen lo contrario, que ellos actuaron, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y en esa polémica que había, o yo por lo menos intuía lo que tú estás diciendo ahora personalmente, que también lo vi, que lo habías dicho en aquel momento, y como la otra parte como que no estaba muy de acuerdo. Bueno, como que se habían movido, quiero decirte. No se movieron, puesto que la fiesta se celebró y tenían la información de que eso iba a ocurrir. Sí. Es decir, que no tomaron ninguna medida cuando están obligados a tomarla, puesto que eso es un acto totalmente ilegal. A posteriori sí están hablando de que van a tomar medidas, se muestran indignados, pero la realidad es la que es. Cuando tenían que haberse tomado, es decir, evitando el daño, no lo hicieron. Por tanto, ahora esa indignación que se la guarden, aunque eso no significa que no se sancione a los organizadores por llevar a cabo un acto ilegal. Pero desde luego que no presuma ni el ayuntamiento ni el cabildo de que han actuado con celeridad, porque ha sido todo lo contrario, una muestra de desidia y de permitir que se siga utilizando nuestros espacios naturales para un uso lúdico y turístico, con lo cual que son totalmente incompatibles. Claro, ahora quizás ahí hay un espacio un espacio que hay que actuar ya y en ese momento no se hace, esa celeridad que tú hablas, ¿no? No se hace. Después a posteriori, claro, a posteriori yo también lo hago, ¿no? Sí, es que, claro, y el efecto que tiene eso, pues hoy día sobre todo, pues que mucha gente pues se va a sacar la foto, a organizar actividades en esos lugares que consideran tan bonitos, y realmente es que lo son, pero son bonitos y tienen ese interés precisamente porque son parte de nuestro valiosísimo patrimonio natural. Y lo que tenemos que hacer es conservarlo, no utilizarlo como
salas de juego como zonas recreativas, sino todo lo contrario, enseñar y que ellos puedan ver y disfrutar de ese espacio sin incidir negativamente sobre él. Eustaquio, y si ponemos ahora la luz larga, estamos en la luz corta viendo exactamente ese problema que hubo, ¿no? Vamos a traerlo un poco más, a ampliarlo, la cosa nos pinta bien, estamos jodidos, digamos, ¿no? O sea, cómo se mantienen eso, cómo se conservan los espacios, hay auténticas invasiones, no sé, a veces tengo la impresión de que se está yendo de las manos, se nos ha ido ya de las manos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues mira, gran parte de la sociedad canaria, yo no voy a decir toda porque evidentemente toda no, pero una gran parte de la sociedad canaria ya está harta de la situación. Prueba de ello fue la asistencia masiva a la manifestación que organizamos junto con otros grupos el 20 de abril. En ella expusimos de manera evidente que la situación que está viviendo Canarias, tanto desde el punto de vista de la conservación de nuestro patrimonio natural, es decir, de nuestra principal oferta turística, como de la calidad de vida de sus habitantes, estaba siendo degradada por un modelo turístico que sigue inspirándose en el que instauró Fraga Iribarne en la época de la dictadura, que lo único que se pretendía es más turistas y más urbanizaciones para acoger a los turistas, sin importar que afectara y lo que ocurriera con las zonas naturales, como esas murallas de cemento que están por todo el litoral peninsular y que en Canarias se ha repetido ese mismo ejemplo. Es verdad que muchas autoridades, tanto del gobierno central, empezando por su presidente, como del Cabildo y algunos ayuntamientos, sus responsables han dicho que, en fin, que hay que parar, que la situación ha llegado a ciertos límites, etcétera, etcétera. Pero esas son las palabras de los discursos destinados, pues no sé, a engañar a la gente para que lo sigan votando. La realidad es bien otra. Siguen promocionando hoteles, caso del Hotel de la Tejita, la urbanización que se quiere hacer en el Puertito de Adeje para supermillonarios, siguen promocionando construir nuevos puertos a pesar del manifiesto fracaso anunciado del puerto de Granadilla, y siguen pensando y celebrando que es un éxito, tener récord de visitas de turistas. Nada más que hay que oír las declaraciones de nuestros representantes en la FITUR para darse cuenta que lo único que les importa desde tiempos inmemoriales es aumentar la cifra de visitantes y eso presentarlo como un éxito de su política turística, cuando es precisamente todo lo contrario. Es la muestra del fracaso de una política turística que está ocasionando gravísimos daños y alterando negativamente la calidad de vida de los que vivimos en estas islas. Es tremendo. Eustaquio, la gente se lo tropieza, pero ya no es una cuestión digamos, teórica, ¿no? Sino una cuestión que se visualiza y lo ves práctico desde que sales de casa todos los días, ¿no? Aquí no nos podemos mover ya. El otro día, por ejemplo, estaba yo personalmente cerca del Teide, allí no, y iba a tomar un cortado, un café en el Parador y me tuve que seguir porque era totalmente imposible, ¿no? Totalmente imposible. O sea, las invasiones que había en un territorio protegido, como era más un poquito toda aquella zona en fin, toda aquella zona, ¿no? Eran miles, miles, ¿no? O sea, caminando fuera de senderos, haciendo... Yo tuve la impresión de que aquello se nos había ido ya de las manos, que eso era ya totalmente incontrolable. Y allí no había... Era un martes por la mañana, y un martes por la mañana mucha gente de aquí no hay. O sea, eso era un tema todo turístico. Pero fíjate que una noticia de unos días atrás se decía que se están matriculando más coches destinados al alquiler que coches para los habitantes de las islas, con una proporción muy llamativa. Lo podemos observar en lugares donde hace poco tiempo, hablamos de 2, 3 años, pues no veías coches de alquiler ni veías mucha gente. Estoy citando concreto el caso de la playa Las Teresitas. Uno iba en invierno y había una gente de aquí, unos cuantos, no había mucha gente, no tenían nunca problemas para aparcar. Ahora este lugar está lleno de coches de alquiler, de caravanas, cuando allí no hay un lugar para las caravanas que esté
preparado para ello, con lo cual a veces por el olor se deducen que muchas veces vacían las sentinas de esas caravanas en la parte trasera de la playa. No se puede ir, yo hace tiempo que no voy porque la última vez que lo intenté preferí dar media vuelta y marcharme para visitar la zona de Anaga. Y lo que tú has dicho del Teide, a mí también me ha pasado, venir con gente que querían conocer la isla, ir a, pues claro, enseñarles el Parque Nacional del Teide y no poder parar, porque si quería parar, si había algún trozo de cuneta libre. Eso, claro, llegué directamente a Vilaflor y le expliqué el Teide pues desde el coche, porque no había otra posibilidad. La situación llega a tal punto que no solo ha crecido la oferta de camas turísticas en hoteles, apartamentos, etcétera, sino que ahora, como bien sabe, la vivienda, lo que se llama vivienda vacacional, destinada fundamentalmente al turismo, pues se ha extendido por todas y cada una de los lugares de la isla. Es decir, ya no hay sitio donde no se encuentren viviendas vacacionales, con lo cual encontramos gente turista que viene a pasarse aquí unos días o una semana en los lugares más extraños para nosotros, de que allí estén los turistas, con su coche de alquiler no les importa y van a todos los sitios de la isla. Consecuencias, que las conocemos todos, también es noticia. ¿Cuánto cuesta a los jóvenes independizarse hoy día si quieren vivir en su casa? Pues tanto dinero que es imposible, porque la relación entre lo que cuesta el alquiler de una casa o la compra de una casa y los sueldos que se están pagando hace que sea un sueño irrealizable. Hoy día conseguir un piso mínimamente decente supera los 1.000 euros. Las habitaciones compartidas están por los 500. Esto es imposible. Sí, si comes no duermes, si duermes no comes. Es tremendo, sí, es tremendo. Eustaquio, ¿Y qué planteas? ¿Qué planteas? Porque luego, cuando ves al político en general, te habla de sostenibilidad, una palabra que ya ha perdido. Antes que estábamos comentando con Ramón Araujo el tema de que muchas palabras, muchos términos que han dejado de tener el sentido que tenían. Por ejemplo, el otro antes hablando con él sacábamos otras palabras, pero ahora sale ¿no? La palabra sostenibilidad, tan bonita que era la palabra sostenibilidad, ya no, todos te hablan, parece que ha perdido hasta el sentido que tenía la palabra, ¿no? ¿Sabes? Entonces, tú cuando los oyes en general, pues hablan de ese término, hablan con otro lenguaje, pero luego tú dices que eso es, digamos, la parte teórica, pero que la parte práctica y a la hora de aplicarlo es todo lo contrario. Bueno, lo de la sostenibilidad es una de las palabras que les encanta utilizar en los discursos, pero nunca en los hechos. Es totalmente insostenible la política que están llevando a cabo, pero si miramos los discursos de los políticos canarios, la palabra sostenibilidad, desarrollo sostenible y toda esa serie de términos, pues les encanta utilizarlo, aunque después de verdad estén promocionando cosas tan absurdas como nuevos puertos, nuevas urbanizaciones o promocionando un aumento de los turistas, sin darse cuenta que Canarias tiene un límite, que Tenerife tiene una superficie, y en general las islas, pues apenas superamos el conjunto de las islas, los 7.000 kilómetros cuadrados, y el conjunto de las islas tiene más turistas que Marruecos o que Tailandia, lo cual ya es un puro disparate. Las consecuencias es que el nivel de vida de los canarios, en lugar de aumentar teóricamente, como ellos dicen, con la llegada de más turistas, está mucho peor, porque no hace tantos años, pues un joven podía independizarse si ganaba un sueldo relativamente digno. Digamos, hoy día un sueldo de 1.800, 2.000 euros, pues podía vivir. Hoy no puede vivir porque tiene que vivir con sus padres o buscarse la manera de alojarse en algún sitio que no le lleve más de la mitad de su sueldo. Todo eso significa pues peores condiciones de vida. Y no digamos ya el problema que tenemos en los desplazamientos. La movilidad en las islas se ha reducido enormemente por la cantidad de colas que tenemos que soportar, y nuestras autoridades lo único que se le ocurre no es tomar el toro por los cuernos, es decir, el excesivo número de coches y la movilidad tal como está planteada, sino que lo que hacen es más obra, y más obra porque más dinero a repartir para ellos y para ciertos empresarios, como son, por ejemplo, el disparate de trenes en las islas. Eustaquio, de la manifestación, de la grandísima manifestación aquella, ¿qué guante recogió la administración? ¿Qué guante? Porque la gente siguió la calle, ¿no? La gente pedía.
Y la gente gritaba y exigía, ¿no? El Pero, y malestar, eso, el malestar y es luego, manifiesto. ¿qué pasó? Porque eso sí, ¿llegó eso realmente a una mesa? ¿Ellos plantearon algo? ¿Ha habido alguna que tú dices, coño, pues aquí han tomado estas decisiones? O esto es papel mojado, que hablan y después nada? Como decía antes, eso le dio para el discurso, un discurso, entre comillas, ecologista, conservacionista, donde dicen que sí, que tenemos un grave problema, pero eso es el discurso. Como les decía antes, en los hechos van absolutamente por otro camino. Vamos a ver en realidades efectivas y que pueden hacer ver a los oyentes lo que está ocurriendo en las islas y en concreto en Tenerife. Aquí se ha hecho un puerto, el puerto de Granadilla, que estaba destinado a liberar el puerto de Santa Cruz y llevar el gran tráfico hacia el sur. Iba a crear, pues se decía oficialmente, 20.000 puestos de trabajo. Fue inaugurado ya hace bastantes años, cuando estaba de presidente de gobierno. Estaba en el Partido Popular, estaba en manos de la presidencia de gobierno. Estaba Mariano Rajoy, se inauguró ese puerto y todos sabemos hoy lo que ha ocurrido con ese puerto después de tantos años. No tiene un barco. Los barcos que se ven por allí son barcos que están simplemente atracados porque allí les sale más barato, supongo, que tenerlos en otro sitio cuando el barco no tiene función. Pero ninguna línea de navegación tiene como fin o destino o sale del puerto de Granadilla. ¿Cuánto costó eso? Pues centenares de millones de euros. Y encima ha habido, no sé, por lo menos si ha salido en prensa, insinuaciones de que hubo bastante corrupción en la realización. Lo que sí podemos decir con toda certeza es que en ese puerto, por ejemplo, cuando aquí no habían canteras, sino una sola legal, se utilizaron canteras ilegales con la excusa de limpiar barrancos o ribas de tierras, las convirtieron en canteras para el suministro del puerto de Granadilla. Eso se puede constatar en los datos que están en el Observatorio Ambiental del puerto de Granadilla. Pues bien, ahora nuestras autoridades, y algunas de otras islas, como el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, que dicen que hay que hacer otro puerto para las comunicaciones entre las islas, el puerto de Fonsalía. Así que descartan el macropuerto de Granadilla para las comunicaciones interinsulares. No sé la razón, supongo que porque eso aumentaría el tiempo, unos 10 minutos o cosas así, aumentaría el tiempo de llegar a islas como La Gomera, en lugar de tenerlo enfrente como sería el puerto de Fonsalía, con la excusa de que el puerto de los Cristianos está colapsado, lo cual es mentira. El puerto de los Cristianos no está colapsado como puerto. Lo que está colapsado en el puerto de los Cristianos es la entrada y la salida tanto de pasajeros como de coches como de camiones. ¿Y por qué se colapsó la salida y la entrada a ese puerto? Porque en ese momento las autoridades, y también fueron advertidas, por lo menos eso lo hizo ATAN, que si hacían un puerto como el de los Cristianos para la comunicación interinsular, una necesidad obligada para cualquier puerto, para cualquier obra de esta entidad, es que tuviera una comunicación rápida y efectiva con las grandes vías de la isla, es decir, con las autopistas. Sin embargo, no, cuando se hizo también la playa Las Vistas, se optó por convertir lo que era la salida natural del puerto de los Cristianos en una calle turística llena de, como todo el mundo sabe, que está llena de restaurantes, rodeada de apartamentos, de gente que va hacia la playa cruzando la calle por cualquier sitio con su toalla al hombro, y claro, cuando se sale del puerto se tropieza uno con una calle comercial, una calle de paseo, pasando pues los camiones pesados y todo el tráfico que genera la llegada de los barcos. ¿Por qué se hizo esto? Pues yo lo pregunté en su momento, hace muchos años, se lo pregunté a la que entonces estaba alcalde de Arona, le dije que me parecía un auténtico disparate desde el punto de vista de la planificación de las comunicaciones de la isla. El alcalde me contestó algo que supongo que habrán oído muchas veces. Ustedes son los del no a todos, no quieren el progreso, están en contra de todas las actividades, esta playa va a ser muy importante para el municipio, etcétera, etcétera, etcétera.
sí, la playa es muy importante para el municipio, pero lo que hicieron fue cerrar prácticamente las entradas y salidas a un puerto esencial para las comunicaciones interinsulares. Claro. Y como ocurre aquí en tantas veces, en tantos disparates que se hacen, pues la solución, bueno, pues hacemos otro puerto y ya está. Y con el que hacemos con otro, pues no importa, lo dejamos ahí donde estaba. Esto ha ocurrido incluso en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, una ciudad muy mal planificada. Tenemos, por ejemplo, el caso del estadio insular. El estadio se construyó en su momento fuera de la ciudad. Donde estaba el estadio eran fincas de plátano y estaba en las afueras de la ciudad. El Heliodoro te refieres, ¿no? El Heliodoro. El Heliodoro Rodríguez López. Sí, y incluso se planificó que cuando aquello creciera, convertirlo en la gran zona deportiva de la ciudad. Ese proyecto no se llevó a cabo, se masificó con urbanización y se dejó el estadio y se renovó el estadio en el mismo lugar. ¿Qué ocurre en la ciudad? Y lo sabemos todos cada 15 días como mínimo cuando hay un partido de fútbol, que todo el entorno se colapsa. Todo el entorno se colapsa, hay que cerrar calles, se quitan aparcamientos, hay un auténtico jaleo. En cualquier ciudad moderna que se planifica a años vista, ya se sabe desde hace mucho tiempo que centros de este tipo deben estar en los lugares de intersección de las grandes vías de comunicación y con amplios espacios sin que molesten al resto de los ciudadanos. No sé si es así, pero es peor todavía. Enfrente, para más INRI, se hace el Hotel Escuela, quitando un pedazo de lo que era el Parque de las Ascensionistas, colapsando todavía más una vía esencial en el tráfico de Santa Cruz, como es la calle de San Sebastián. Si observamos Santa Cruz, tanto hoteles como clínicas que hay en la ciudad, se puede ver que no tienen ni siquiera acceso para ambulancia. Tanto la clínica Parque como, por ejemplo, la clínica Quibey ocasionan a veces trastornos de circulación enormes. El caso en la Rambla de la clínica Quibey, que llegue una ambulancia o que alguien pare para bajar para ir a la consulta al médico y que paren 2 o 3 coches y ya colapsan. Y es frecuente que colapsen la Rambla porque a nadie se le ocurre hacer como hicieron en el Hotel Escuela, que no hay lugares para acceso de guagua, pues aquí en los hospitales no hay acceso ni siquiera para las ambulancias a las visitas y eso está conllevando pues que tenemos una ciudad muy mal planificada. Después se habla de muchas cosas, se dicen muchas cosas, esto es una maravilla lo que vamos a hacer, pero lo que han hecho, desde luego, de maravilla no tiene nada. Claro, el foco no está tanto en el puerto, digamos, el tema está en la muy mala planificación del acceso al puerto, que luego, claro, si coges, por ejemplo, estábamos hablando de los cristianos, de la playa, claro que es importante el puerto, pero claro, lo han montado de una manera que aquello es totalmente imposible. Aquí mezcla en esa calle comercial, turística del puerto, y claro, y aquello es un follón impresionante. No es claro, bueno, sí. El foco está en el acceso, ¿no? En el acceso, evidentemente, el problema es de los accesos. Y esos accesos están mal y habría que pedirle responsabilidades a los que han hecho posible que el puerto se quede sin entradas y salidas expeditas para llegar a las autopistas. Porque eso es obra de la planificación de las autoridades, tanto del Ayuntamiento de Arona como del Cabildo de Tenerife. Pero no lo hicieron así. Ahora pagamos las consecuencias y ahora con el dinero de los contribuyentes lo solucionan como hacen siempre. Bueno, pues cogemos dinero y hacemos otro puerto. Claro, eso tenían que haberlo pensado muchísimo antes y no haber estropeado un puerto como el de los cristianos, una playa como los cristianos, porque no solo es el puerto. Los cristianos es un ejemplo de la pésima planificación urbanística de la isla. Un lugar que en los años 70 era un auténtico paraíso y prácticamente virgen, porque había muy pocas casas en los cristianos, solo había un hostal para alojarse, todavía viviendo en cuevas en la zona de la montaña del volcán de la Chayofita, es decir, que tenían un terreno virgen, pero los cristianos, un ejemplo, empezaron a construir apartamentos aislados, después se dieron cuenta de que había que poner calles porque había que llegar a los apartamentos, y cuando pusieron las calles se dieron cuenta que los apartamentos producen aguas residuales y, en fin, basuras, etcétera, y había que poner entonces instalaciones de evacuación de aguas residuales, vuelta a abrir las calles. Y es más, como se hizo tan mal,
se taparon todos los barranquillos. Y los cristianos, que nunca se había inundado, ahora una zona que cada vez que cae un chaparrón fuerte se inunda. Claro, es claro. obra de una mala planificación. ¿Quiénes son los responsables? Los que estaban al mando de los ayuntamientos y el cabildo en este momento. ¿Qué ha ocurrido? Que a ellos no les pasa nada. Les pasa a los ciudadanos que sufren las consecuencias de una mala gestión. Pero eso es así, eso es así. Tenemos el mayor atentado ecológico que se ha producido en la isla de Tenerife, los hoyos de Güímar. Los hoyos de Güímar no fue cuestión de un día, fueron cuestión de decenas de años de extracción de árido, precisamente para construir las grandes urbanizaciones del sur. Totalmente ilegal, como demostró la justicia. Denunciado. Atán lo denunció, y como otra mucha gente, y vecinos, etcétera, desde el primer momento. Sin embargo, los presidentes de los cabildos, de Adán Martín, Ricardo Melchior y sucesores, nunca se dieron cuenta de que eso estaba ocurriendo. Si iban al sur, no se daban cuenta que había unos enormes agujeros allí que no tenían ninguna norma que amparara esas explotaciones de árido. Fue la justicia lo que lo paró. Sus autores, como saben, han sido condenados y tienen que pagar un montón de millones de euros para tratar de resolver, cosa que va a ser muy difícil, el grave daño que han causado. Nuestras autoridades, ¿qué han hecho? ¿Y por qué no se les piden responsabilidades? Dejan sus cargos y aquí no ha pasado nada. Pero en Güímar sí, unos hoyos enormes que han sido de un gravísimo impacto ambiental y un gran peligro en el caso de que hayan lluvias torrenciales de nuevo. Claro, tremendo. Mira, quería preguntarte por acerca de que antes comentaste por arriba el tema de la movilidad, pero eso ya sería para otro programa, yo creo, porque ahora ya no tengo más tiempo, ¿no? De la movilidad de trenes y demás, ¿no? Eso, si te parece, te llamo otro día. Sí. Me llega aquí una noticia ahora que habla de que Pedro Millar, y bueno, ya lo aclaraste al principio, ¿no? Pero bueno, ya que me está llegando aquí ahora, que dice que aclara que desde que nos informaron de la celebración del evento, me estoy refiriendo a lo de la playa de Diego Hernández, dimos traslado a la Guardia Civil y a la Policía Local de Adeje, que se personaron con 6 patrullas y tal y tal. Dice, desde el primer instante lo comunicamos y la Guardia Civil y la Policía Local de Adeje actuaron de inmediato. Pero luego añade, no se puede permitir a nadie que nadie diga que no se actuó, porque eso es faltar a la verdad y dudar de la actuación y profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Refirió acerca de los comentarios expresados por Eustaquio Villalba de Atán, denunciante de la fiesta organizada el pasado 31 de enero. Que no, que bueno, que tú ya lo habías comentado, lo habías anunciado, o bueno, lo comentaste al principio, ¿no? De que ellos no habían hecho nada, no era así, no habían hecho nada, pero que actuaran a posteriori. Bueno, estoy diciendo que no hicieron nada, que hayan mandado a la información que salió publicada en Facebook. Un denunciante dijo claramente que le habían dicho y que no hicieron nada, y la respuesta que le dio un concejal. Pero si fueron allí la Policía Municipal y la Guardia Civil, sería como espectadores, porque el resultado es que la fiesta se hizo. Claro. Entonces ¿a qué fueron? Si es verdad, yo no niego que hayan ido las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil o la Policía Municipal, cuando se les avisó, pero entonces ¿por qué no actuaron? Sin embargo, cuando hay una manifestación en la que pedimos la protección de nuestros espacios naturales y un cambio en el modelo turístico, el delegado del gobierno nos sanciona. Qué rapidez enseguida en sancionar por cosas más que discutibles, mientras que no actúan en lugares donde la ilegalidad es flagrante. ¿Qué me importa a mí que hayan ido a qué? Si no evitaron nada. Lo que si se denunció es para que lo evitaran, no para que fueran allá a verlo. Claro. Yo no estoy diciendo que no fueran allí, sino que la fiesta se hizo, a pesar de los avisos de que iba a realizarse. Claro. ¿Es que acaso que las fuerzas y cuerpos de seguridad no tienen la capacidad de desalojar de esa playa a 70, 80 o 100 personas que pretenden cometer un acto ilegal? Por favor. Sí, dicho queda, Eustaquio. Mira, nada, te llamo otro día, hablamos del tema de esas propuestas para el tema de la movilidad. ¿Te parece?
De acuerdo. De acuerdo. Cuando tú quieras, y muchas gracias. Gracias, Eustaquio, gracias. Buenos días, chao. Gracias a ti. Ya. Hasta luego. Bueno, pues nada, nos vamos con otro temita musical de Simon y Garfunkel. Antes de entrar rápidamente, que nos vamos a ir hasta la península, vamos a centrarnos en esa carretera entre Málaga y Almería, porque ahí se desarrolla la desbandada. Vamos a escuchar y a entender, a comprender un poco qué es ese del otro Guernica que ha sucedido en esta historia.